Primero que todo, saludar a todas las personas que están presentes y el día de hoy vamos a empezar con la segunda clase de este proyecto llamado Fungitopía. Y bueno, hablaremos sobre el proceso o la etapa de replicación y la conservación de hongos en laboratorio y en el hogar. Esto, tanto la replicación como la conservación son dos etapas en lo que es el proceso de cultivo de hongos, siendo la replicación una de las etapas iniciales y la conservación la etapa como final de todo este proceso. Bueno, durante la presentación vamos a ver, como lo dije anteriormente, estas dos etapas y vamos a centrarnos más que nada en los materiales, en los problemas que podamos presentar en el proceso de replicación, cómo nosotros podemos mantener en buenas condiciones nuestro trabajo de replicado, cómo diferenciar este proceso, ya sea en el ambiente del hogar o en un espacio de laboratorio. em, y vamos a finalizar con cómo podemos conservar nuestros hongos y qué técnicas y materiales podemos emplear para ello. Ya, ¿qué es la replicación? También llamada clonación, es el proceso en el que nosotros tomamos una muestra de un hongo original que nosotros queramos reproducir y nosotros lo que hacemos es a través de un medio nutritivo poder aislar este pequeño trozo de material genético y generar una copia idéntica de esto. Esto puede ser a través de tomar un pequeño trozo del sombrero del tallo de una seta que nosotros hayamos elegido o partir desde cero con una espora, la cual tiene que ser tratada en un medio de cultivo líquido y bueno, es un proceso un poco más largo. También lo que podemos hacer es comprar un micelio que ya haya sido trabajado por otra persona. De más que nada, podríamos comprar una cepa específica de un hongo. ¿Y qué es una cepa? Es un grupo de organismos que pertenecen a una misma especie, pero que comparten ciertas características genéticas que no se encuentran en otros miembros de esta misma especie. Es decir, es como una variedad distinta del mismo hongo. Y un ejemplo de este sería el hongo ostra, que nosotros en el mercado podemos encontrar una gran variedad de hongos que estos, más que nada, como que la variedad existe tanto para acentuar sabores, para acentuar texturas, que es una distinta gama de colores de presentación, etcétera. ¿Y qué necesitamos nosotros para poder hacer una réplica de un hongo? Bueno, los hongos requieren un medio de cultivo que sea nutritivo y este puede ser específico dependiendo del hongo que nosotros queramos cultivar. Y estos normalmente se utilizan medios de cultivo que sean sólidos. El que más se utiliza es el agar papadextrosa, siendo el agar el elemento que hace que este medio se mantenga en un estado sólido debido a que el agar es como una gelatina. La papa, que le da los nutrimentos necesarios, que sería como el almidón, y la dextrosa, que es un azúcar. También se puede trabajar con extracto de malta o con el agua de cocción de algún cereal, como puede ser el trigo, la cebada, el arroz, etcétera, reiterando que eso depende de los requerimientos nutricionales del hongo que nosotros queramos cultivar. Y luego se sigue una preparación que es a modo general, se inicia pesando los ingredientes y en caso de que se tenga que utilizar papa o algún cereal, esto deben cocerse primero. Y en el caso de que no sea así y que todos los elementos se encuentren como deshidratados, por así decirlo, o en formato de que esté en seco, en polvo, por así decirlo, se mezclan con agua destilada. Y luego estos se filtran, se mezclan o se disuelven dependiendo del caso. Y como a modo de acotación, el medio debe estar caliente o tibio, debido a que así todos los ingredientes se pueden incorporar de mejor manera y el agar se mantiene en su estado líquido, porque es una gelatina. Luego de esto, nosotros tenemos nuestro medio de cultivo ya preparado, que puede estar en una de estas botellas que son de laboratorio, que son autoclavables, o en un matraz que también debe ser autoclavable, que esté sellado en la parte superior con papel aluminio. ¿Qué es un autoclave? El autoclave es una herramienta o un implemento de laboratorio que es similar a una olla a presión, pero grande. Y su finalidad es que nosotros al manipular este medio de cultivo, cualquier microorganismo se pudo alojar en él
y nosotros no queremos eso porque nosotros lo único que queremos que crezcan nuestras placas es el hongo que nosotros estamos replicando. Entonces, todos estas botellas o matraces se dejan dentro del autoclave durante 15 minutos y este implemento lo que hace es elevar la temperatura de esto para que todos los organismos que estén alojados ahí se mueran. Luego de esto, nosotros podemos o guardar el medio de cultivo que preparamos para utilizarlo en otro momento, y esto se puede refrigerar o se puede dejar al aire libre, por así decirlo, mientras esté sellado, y se puede poner un poco en el microondas antes de utilizarlo para que vuelva a estar en un estado líquido. O se puede utilizar de manera casi inmediata, con poder tomar el recipiente sin quemarnos, por así decirlo, está bien. Y estas se pasan unas placas y que deben sellarse y se pueden guardar para cuando nosotros decidamos traspasar el micelio que hayamos comprado hacia nuestro medio de cultivo. ¿Cómo nosotros sabemos cuántos son los ingredientes que necesitamos y cuál es el procedimiento específico de cada uno? Es utilizando bibliografía. Por ejemplo, para este trabajo nosotros utilizamos el Manual Práctico de Cultivo de Setas, en el cual especifica a modo como de receta cómo es la preparación de cada uno de estos medios. Wow. Ya, el proceso de replicado en sí, ya teniendo nuestra placa con micelio que hayamos comprado, es realizando un pequeño corte, extrayendo un cuadradito de nuestro micelio con unas dimensiones de aproximadamente 1 centímetro por 1 centímetro. Y esto lo trasladamos a nuestra placa que ya tiene el medio de cultivo que nosotros ya preparamos. Y esta se sella y se deja a una temperatura de 25 a 28 grados por el cabo de unas 3 semanas más o menos, para que éste empiece a expandirse en la superficie de la placa y empiece como a nutrirse de los nutrimentos que nosotros le ofrecemos en nuestro medio. Este proceso se tiene que realizar de manera periódica, de una placa hacia otra que ya tengamos lista, en un periodo de 3 a 6 meses. Y nosotros nos tenemos que fijar, tenemos que ser observadores y ver nuestra placa y poder identificar la sección que tenga como el crecimiento más fuerte de nuestro micelio. Porque si nosotros observamos la primera imagen de aquí, nosotros vemos que el micelio es algodonoso, es disperso, no se ven como estas venosidades que nosotros podemos apreciar en la segunda imagen. Y nosotros lo que queremos es eso, es ir aislando la parte que mejor se desarrolla de nuestro micelio para poder tener mejores características y que éste sea como más capaz de poder inocular en los medios de cultivo que nosotros le demos después, los medios sólidos, como puede ser grano o paja. Ya, ¿qué problemas nosotros podemos presentar en el proceso de replicado? El primero es la pérdida progresiva de su viabilidad celular, que en palabras simples, la cepa que nosotros tenemos en la placa empieza a envejecer y pierde su capacidad de ser cultivable. Y nosotros podemos evitar eso o podemos retrasar ese proceso haciendo esta transferencia periódica de placa de una placa a otra. Esto reiterando en un periodo de 3 a 6 meses como máximo y manteniendo las placas en refrigeración a unos 5 grados Celsius más aproximadamente. Y nuestro otro problema que nosotros podemos presenciar es la contaminación en las placas. Y nosotros podemos evitarlo manteniendo los utensilios y el lugar de trabajo esterilizado y desinfectado, y además teniendo ciertas precauciones que Micaela va a explicar más adelante. Y bueno, empezando ya con las diferencias entre la replicación en el laboratorio y en el hogar, es que en el hogar nosotros siempre vamos a tener un mayor riesgo de contaminación. Y esto debido a que nosotros no tenemos como un espacio adecuado o preparado para poder realizar este proceso. Porque lo más probable es que el ambiente ideal que nosotros podamos utilizar para poder hacer este proceso sea, por ejemplo, la cocina. Y en la cocina nosotros no vamos a tener todos los implementos o las herramientas necesarias para poder hacerlo. Entonces nosotros vamos a tener que reemplazar este equipamiento de laboratorio con cosas que nosotros podemos encontrar de manera más doméstica. Buenas tardes, compañeros. Yo le voy a hablar sobre las diferencias entre la replicación entre el laboratorio y el hogar.
Tal como dijo la Cata, la esterilización en el hogar es mucho menos controlado a diferencia del laboratorio, ya que en el laboratorio se utilizan autoclaves y cabinas de flujo laminar para evitar las contaminaciones. Además, las condiciones ambientales como la temperatura y la humedad son precisas y controladas debido a que se utilizan equipos especializados, los cuales uno no puede encontrar en el hogar. Los cultivos en casa son condiciones más variables y controladas de manera menos precisa. Los medios de cultivo es mucho más especializado y estéril y además son técnicas asépticas avanzadas. Es decir, que los métodos utilizados para mantener un entorno libre de microorganismos no deseados durante la manipulación de cultivos biológicos. Ya. Em, Siguiendo con lo que es la replicación en el hogar, como dije anteriormente, el espacio como más adecuado que nosotros podríamos encontrar sería la cocina, debido a que, bueno, nosotros tenemos que estar limpiando constantemente nuestra área de trabajo con alcohol al 70%. Entonces, tener superficies que sean marmoladas o de cerámica nos va a facilitar mucho esto. Em, bueno, como les dije anteriormente, nosotros tenemos que reemplazar distintos implementos de laboratorio con cosas que podamos encontrar. Por ejemplo, el autoclave, nosotros lo podemos reemplazar por una olla a presión, la cual nos va a servir para la misma función, sino que tenemos que tener como la precaución de colocar, por ejemplo, un trapo o paño de cocina al interior de la olla antes de llenarla con agua, porque si nosotros ponemos implementos de vidrio para poder autoclavarlos, por así decirlo, en esta olla a presión, con la agitación que va a generar el agua al romper hervor, pueden chocar entre ellos o con el fondo de la olla y esto pueden hacer que se rompan. Y bueno, también se pueden colocar implementos de metal dentro y no va a generar ningún problema. Lo otro es que si nosotros no tenemos una campana de extracción como podríamos tener en un laboratorio, nosotros podemos fabricarnos una caja de guantes, que es la que se ve en la pantalla. Esta se fabrica con un tupper de plástico que se pueden hallar en cualquier supermercado y se le generan ciertos agujeros para poder ponerle unos guantes, que la idea es que podamos meter aproximadamente o un cuarto del brazo con nuestras manos para poder trabajar libremente dentro. Y adentro se colocan los implementos ya esterilizados con, o sea, desinfectados con alcohol y se puede incorporar también un mechero dentro. Es uno o lo otro para evitar riesgos de quemaduras. Y también podemos comprar estos mecheros de vidrio que se ven aquí o también se pueden utilizar ¿cómo se llaman estos? Los mecheros de las cocinillas. Ya, yo les voy a explicar brevemente cómo realizar el cultivo de hongos en el laboratorio. Ya, primero se debe conseguir una muestra de hongo asegurándose de que éste esté libre de contaminantes, ya sea de una fuente natural o de algún cultivo anterior. Segundo, se debe preparar y crear un medio adecuado con nutrientes esenciales, ya sea como agar-agar o otros compuestos, y añadir sustancias específicas como vitaminas, minerales o reguladores de crecimiento para estimular el desarrollo del hongo. En tercer lugar, vamos a transferir la muestra. Esto quiere decir que bajo ciertas condiciones estériles, ya sea usando una cabina de flujo laminar y herramientas esterilizadas, transferimos una porción de la muestra de hongo al medio de cultivo para iniciar el crecimiento. Cuarto lugar, se debe colocar el cultivo en una incubadora con temperatura, humedad y luz controladas adecuadas para la especie de hongo que deseamos cultivar. Y por último, el quinto, se debe realizar un monitoreo y observación. Se debe observar regularmente el crecimiento del hongo, ajustando las condiciones si es necesario para optimizar el desarrollo. Y luego hacer un análisis, lo que quiere decir que se deben realizar pruebas para identificar características morfológicas, propiedades bioquímicas, especie y producción de metabolitos de interés como compuestos bioactivos o enzimas.
Estos pasos permiten cultivar y analizar los hongos en condiciones controladas, asegurando la pureza de su cultivo y la obtención de resultados fiables para nuestro trabajo. Los requisitos para iniciar una siembra efectiva de cultivo de hongos en el laboratorio es que se debe obtener un espacio adecuado, es decir, una habitación, invernadero o contenedor limpio y controlado. Es necesario controlar la temperatura y la humedad, generalmente mantenerla entre 20 a 25 grados Celsius y una humedad relativa del 70-80%. Esto va a depender de la especie de hongo que nosotros vamos a querer trabajar en el laboratorio. También se debe tener un sustrato nutritivo, es decir, que se debe utilizar materia orgánica, como por ejemplo paja, serrino, residuos agrícolas, adecuadamente esterilizados antes de trabajarlos. Y finalmente, inóculos o esporas de calidad, es decir, que se deben obtener de proveedores confiables o recolectar en el ambiente de forma segura, ya que si esto no se hace de esta manera, pueden venir con algún contaminante y nos pueden perjudicar en nuestro proyecto. Ya. Nuestro último paso dentro de todo este proceso, bueno, es la conservación de lo que producimos, de las setas que nosotros pudimos cultivar. Bueno, después de la cosecha, que es cuando retiramos las setas del medio de cultivo que ya habíamos trabajado, lo ideal es consumirlo de manera inmediata o casi inmediata, debido a que los hongos, como tienen un gran porcentaje de agua, empiezan su proceso de pudrición más rápido. Entonces estas se pueden refrigerar, pero aún así se van a echar a perder luego. Por lo tanto, se recomienda alguna técnica de conservación de hongos. Esto puede ser principalmente la deshidratación. Habiendo estos tres metodologías que se pueden ver acá en las imágenes, con una deshidratadora artesanal que generando estas mallas al aire libre, puede también comprar una deshidratadora en alguna tienda o también se pueden colgar las setas atravesándolas con una aguja e hilo y colgándolas en altura cerca de alguna estufa o de alguna cocina a leña. Y al correr los días, estas se van a deshidratar. También nosotros lo que podemos hacer es generar conservas, que pueden ser de salmuera o vinagre, y esto más que nada depende como del hongo, de qué le quede mejor como desde el punto de vista del sabor que le puede aportar esta salmuera o este líquido que se genere para poder hacer la conserva. Y otro dato es que la temperatura de deshidratación tiene que oscilar entre 35 y 45 grados Celsius. Para finalizar, las precauciones en el laboratorio las voy a volver a mencionar ya que en la primera clase se mencionaron, pero es importante saberlas. Primero, siempre se debe trabajar siempre cerca del mechero, es decir, que la utilización de la llama del mechero Bunsen debe estar siempre cerca de nosotros para crear un ambiente estéril y minimizar la contaminación durante la manipulación de nuestras muestras. En segundo lugar, protegerse siempre con guantes y delantal de laboratorio para evitar el contacto directo con alguna sustancia química o biológica. En tercer lugar, se debe limpiar y desinfectar las superficies de trabajo, ya sea antes o después de cada uso, para evitar la propagación de contaminantes. En cuarto lugar, es importante abrir las placas lo mínimo necesario para reducir la exposición a contaminantes ambientales. Y por último, eliminar correctamente los materiales y equipos contaminados en contenedores designados para evitar la contaminación cruzada y así proteger el entorno de trabajo. Estas prácticas nos van a ayudar a mantener un entorno seguro y estéril en el laboratorio y tener un excelente proyecto en nuestro trabajo. Si tienen alguna duda, pregunta, nos hacen saber. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Sí, Hola chicas, muy buen trabajo, las felicito. Muy bueno y muy bien explicado todo. No sé si pueden volver a las primeras diapos, por favor. Si pueden, Voy. por favor. Tú me dices cuál. En,
la que sigue esa. Ya, Más allá, más allá. más. La siguiente. Ya, aquí tú mencionabas que cuando se solidifica, ¿cierto? Eh, ¿El medio? cuando tú aquí tienes tu medio de cultivo listo, ¿cierto? Que está solidificado, tú lo metes en el microondas para volverlo de nuevo líquido y así plaquear. Sí, Para que no sepan, plaquear es pasar ese medio de cultivo hacia las placas Petri, que están acá a la derecha. Bueno, quisiera dar un consejo, que no hay que calentarla durante tanto tiempo en el microondas el medio de cultivo, porque se les puede caramelizar. sí, eso es Y verdad. si se carameliza, se va todo al diablo. Sí, lo que Por- se puede hacer es que se caliente un poco y aunque queden ciertos como trozos de gelatina dentro, lo que uno puede hacer es tomar la botella desde la parte superior y agitar sí, es suavemente. quitarla, sí. Y así Y el líquido va como a ir rodeando estos trozos y los va a ir disolviendo. claro, y lo otro es ir siempre ponerle el microondas al tiempo mínimo y ir abriéndolo a cada rato para que vayan viendo Sí, si exactamente. está bien disuelto o no. El otro tip que quería dar, no sé si puedes moverlo un poco más adelante. Ahí, Ahí. Eh, yo te quería decir de qué zona sacar el nuevo inóculo. ¿Cierto? Tú tienes aquí tus placas Petri creciendo con shiitake en la izquierda, creo. Dice ahí shiitake. sí, ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? sí, sí, sí. Lo importante es no sacar del medio el nuevo inóculo. Tiene que sacarlo de la zona extrema, pero ojalá no tocando el borde de la placa de Petri. ¿Por qué? Porque la parte que está al medio está viejita. Son las primeras células que llegaron. Entonces, lo más probable es que ya estén muertas. Cuando el crecimiento está así, pues, como en la. O sea, no puedo. ¿Se puede rayar aquí, cierto? No sé, podrías intentarlo. No sé si funciona. ¿Dónde está pizarra? Supongo, no lo sé. Ah, se va a abrir otra. No, ya. Bueno, hay que sacarla como del cercano al borde, pero no en el borde mismo. ¿Cachai? Em, sí, podríamos como imaginarnos como, por ejemplo, está como el núcleo, que es la parte central donde está el cuadradito que anteriormente se colocó ahí para que empezara el proceso de crecimiento, la Sí, sí. placa. Y bueno, lo que está más a los bordes igual son cosas que, bueno, es como micelio que está súper joven. Está como en la placa inicial, por así decirlo, que está como está débil, parece un algodón, es como una superficie como súper algodonosa. Y como yo había mencionado, hay que buscar estas estructuras que están como más definidas, que son como las partes como más fuertes del micelio, que se van a encontrar como en la zona siguiente a la del centro, Claro, como nunca del una dona, por centro, así porfa. decirlo. Es como en toda esta zona de acá. No sé si se ve si se ve. Sí, sí se ve el Es como puntito. de esta zona de acá. Eh, ¿Hay alguna otra acotación o consulta? Lo otro es que más adelante, ¿puedes saltar otra más? ¿Esa? Ah, bueno, aquí sí, pues bien explicabas que la pérdida de la viabilidad celular Uy. es por la mitosis, ¿cierto? Sucesivas mitosis de la célula hacen que envejezca porque los cromosomas, ¿cierto? Tienen dos partes, o bueno, muchas partes, pero el centrómero y los telómeros que están en la zona más externa y eso se van acortando por mitosis reiterada y ahí la célula pierde viabilidad y el hongo te sale horrible, ¿cachai? Si tú vas haciendo eso. Y para evitarlo, los seres vivos tenemos una forma de evitarlo y esa es la reproducción. Que en el caso del hongo es a través de la generación de esporas, ¿cierto? No sé si puedes complementarlo. Sí, pu, es que como, bueno, lo que tú dijiste igual está súper bien, complementa harto lo que yo había comentado de que
Bueno, el no ir realizando la replicación como que acelera este proceso de envejecimiento y la Z va perdiendo, o bueno, la cepa va perdiendo esta capacidad de ser cultivable. Y bueno, el replicado o clonación es un tipo de reproducción asexual, Sí, porque nosotros estamos generando una réplica idéntica del hongo de origen que nosotros elegimos. Entonces, además de nosotros ir retrasando este proceso de envejecimiento al nosotros replicar constantemente de 3 a 6 meses, se recomienda que al final de todo el proceso de cultivo nosotros cosechemos una seta que tenga las características como mejores, por así decirlo, la seta que nosotros encontramos que fue la más bonita, la más grande, y nosotros hacemos una esporada. Hacemos un sello de esporas y luego trabajamos desde la espora en adelante para poder seguir todo este proceso. claro. Sí, también lo que dice... ¿Quién dijo eso? Carlos también tiene razón lo que dices. Y la obtención de la esporada también importante, pero sabiendo que el hongo que vas a sacar a partir de la espora va a ser otra, va a variar la variedad que tiene, que tú ya tenías. Po. Por ejemplo, si tú compraste tal variedad, el hongo que vas a obtener desde esa espora va a ser diferente. Entonces también es bueno saber eso, ¿cachai? Porque, por ejemplo, los champiñones de París surgieron a través de alguien que por cosas de la vida, por suerte, encontró que recogiendo un hongo a partir de una esporada era más grande que el resto. Y de ahí surgió toda esta nueva variedad, que ahora es bien famosa, por cierto. Lo otro, no sé si puedes ir más adelante, Voy. que cuando mencionaste que el alcohol era una forma para ir alcohol al 70%, también puede ser cloro y lo mejor que, por lo que he visto, que mejor da resultado, al menos en mi caso, el permanganato de potasio, que es ese polvito morado que se compra, no sé si lo conocen, que es re bueno para limpiar, o más bien para no esterilizar, ¿cómo es la palabra? Desinfectar, eso, gracias. Ya, antes de que continuemos con la siguiente presentación, le quiero agradecer a las chicas por haber preparado la clase, por haber investigado, por haberse dado el tiempo durante la semana para poder trabajar en esto. Y yo creo que todos estamos contentos por su participación, al igual que yo, que se les agradezco demasiado. Así que eso, chicos, 5 minutitos y volvemos. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Espero que estén bien. Y luego de la presentación de Cata y Mika, quiero pasar a lo que es técnica de cultivo de hongos. Y me voy a centrar más que nada en lo que ha sido mi experiencia de cultivo de hongos, pero en el hogar. No tengo una gran y vasta experiencia de cultivo en el hogar, pero lo que he podido trabajar y practicar me ha resultado de buena forma. No he tenido muchos problemas. Sí he tenido una que otra contaminación, pero he podido ir aprendiendo un poco de aquello. Bueno, para comenzar, les voy a comentar de que vamos a tocar 12 temas. Eh, Son hartas diapos, pero vamos a demorar poquito porque cada una es relativamente corta, ¿ya? Bueno, para comenzar quiero introducir la clase con conceptos previos para que todos podamos tener el mismo conocimiento. Algunos de estos ya lo comentaron las chicas, pero los voy a volver a comentar para seguir reforzando el conocimiento, ¿ya? Eh, una de las estructuras primarias que tienen los hongos son las esporas. Son estructuras de resistencia por las cuales el hongo puede reproducirse. Su definición como tal es que las esporas son células reproductivas que permiten a los hongos dispersarse y germinar en nuevos sustratos. Las esporas tienen un montón de formas de replicarse, hay hongos que disparan esporas, eh, los hongos generalmente las van soltando de a poquito en un pequeño baile, ¿ya? Y estas tienen todas diferentes formas y tamaños, por lo mismo, para intentar seguir replicando a la especie y que ésta no se pierda en el tiempo.
Luego de ello, las esporas cuando germinan en el suelo o en un sustrato dan paso a las hifas. Y las hifas son filamentos que componen el micelio del hongo, que son responsables de la absorción de nutrientes y la colonización del sustrato. ¿Ya? Un ejemplo de esto son las hifas blancas que se extienden a través del sustrato en un cultivo de hongos. Eh, Ojalá todos acá hayan tenido la experiencia de poder salir algún día a terreno con nosotros o de forma independiente y hayan podido levantar la hojarasca que se da en el contorno de los árboles. Y no sé si han visto el algodoncito que se da entre medio. Ese ya sería un ejemplo de lo que es el micelio. Bueno, el micelio como tal, como se puede apreciar en esta placa Petri, es la estructura vegetativa del hongo, ¿ya? Se forma por una red de filamentos llamados hifas y es responsable de la absorción de nutrientes. Ya todo este conjunto como tal lo podemos llamar hongo también, que es todo el micelio. Y tenemos la parte del cuerpo fructífero, que es la parte del hongo que emerge del sustrato y contiene las esporas. Y comúnmente se le conoce como hongo, también como seta. Bueno, aquí ya conceptos un poco más importantes, como son la esterilidad. Si pueden ver esta imagen, quedó de recuerdo del año pasado cuando intentamos hacer el trabajo en laboratorio. Aquí está Matías Sánchez y creo que esa es la cata, creo. Bueno, la esterilidad se refiere a la ausencia total de microorganismos vivos en un entorno material. Por eso es que se trabaja en campanas de flujo laminar en el laboratorio, porque es el ambiente ideal como para poder trabajar en el cultivo de hongos o en la replicación de las mismas cepas. Y este es fundamental en el cultivo de hongos para evitar la contaminación y asegurar el crecimiento del hongo deseado. Bueno, también esterilidad se puede referir a la esterilidad de los materiales también, como bien mencionaba Cata en la presentación anterior, para lograr la esterilidad de sustratos, materiales, se utiliza lo que comúnmente se conoce como autoclave. Bueno, otro concepto súper importante que no se puede dejar de lado también es la asepsia, que la asepsia es el conjunto de prácticas que previenen la introducción de microorganismos patógenos en un ambiente y es clave para mantener la esterilidad durante todo el proceso cultivo. Ahora, eh, la vez que cultivé hongos en mi casa, no lo hice en la cocina, aunque generalmente la cocina es un buen lugar como para trabajar. Lo hice en mi pieza. Traje una mesa de plástico blanca y la alucé. Y bueno, antes de eso hice el aseo el día anterior, que lo más recomendable para trabajar en el ambiente es hacer el día anterior y no el mismo día, porque cuando uno hace aseo el mismo día se van moviendo microorganismos en el ambiente o el mismo polvo que se va moviendo trae contaminación. Lo que hice también fue rociar con un desinfectante ambiental toda la pieza, toda la maldita pieza. Intenté cubrir la mayor cantidad de espacio y por último y más importante, me bañé. Me bañé, me cambié la ropa, entré con estas mismas mallitas para el pelo, mascarilla, ocupé guantes y para desinfectar el material que iba a utilizar y bueno, mis guantes y todo, ocupé un alcohol de 70, recién abierto. Eso es súper importante porque cuando se ocupa un alcohol, generalmente el alcohol que uno tiene en la casa lo deja abierto o queda mal sellado, se va evaporando el alcohol. Así que es súper recomendable utilizar alcohol recién abierto. Igual se pueden hacer soluciones para desinfectar el ambiente que pueden ser con alcohol de 90 y agua destilada, en como proporciones de 70-30. 70 de alcohol, 30 de agua destilada. Y sí, me bañé antes de hacer el cultivo. Igual es súper importante. Quería estar completamente limpio antes de empezar a trabajar. Bueno, otro concepto súper importante también es la pasteurización. Si ustedes leen libros de cultivo de hongos, se habla mucho de la pasteurización del sustrato. Y esto es un proceso de tratamiento térmico para eliminar microorganismos dañinos en el sustrato, antes de la inoculación sin esterilizar completamente. ¿Ya? Aquí habla de que se calienta la paja hasta 70 grados Celsius para reducir toda la carga microbiana. Igual si alguna vez han tenido la oportunidad de leer las cajitas de leche, hay cajas de leche que dicen
leche pasteurizada. Igual es un tratamiento que se le da a la leche para eliminar microorganismos. Sustrato. El sustrato es cualquier material en el cual se va a hacer crecer los hongos. Este pueden ser paja, granos, la bosta del café también, por ejemplo. eh, no sé qué otros sustratos. Maderas también, el chip de madera, acerrín, troncos también. Igual hay otro concepto que estuve leyendo que era el sustrato suplementado. Esto generalmente se hace para alcanzar los requerimientos nutricionales que necesitan los hongos. Y por ejemplo, en la imagen se puede ver que hay granos de trigo y bosta de café, si no me equivoco. O quizás pueda ser coco. Que el coco igual lo podemos encontrar acá en la región, aunque no se da de forma tradicional, pero en las grow igual se encuentra súper fácil. El inóculo, que el inóculo es el material que contiene las esporas o micelio del hongo, que este es usado para iniciar el crecimiento de hongos. Son unos granos colonizados con micelio que se mezclan con el sustrato para iniciar el cultivo. Estos generalmente se dejan guardados, uno los puede guardar en el mismo refrigerador y cuando uno quiere iniciar un nuevo cultivo, se saca un poco de este y se coloca dentro del sustrato. Inoculación. La inoculación es el proceso de introducir el inóculo en el sustrato para que el hongo comience a colonizar y crecer. Igual se puede hacer esto, no necesariamente se puede trabajar con un inóculo. Se puede pasar enseguida a la inoculación del sustrato. Aquí, como pueden ver en la imagen, la persona está utilizando una jeringa y el inóculo que tiene está en un medio líquido. Se pueden hacer inóculos con miel y agua y las esporas van creciendo dentro eh, del mismo inóculo y después eso se puede inyectar nomás y va creciendo el hongo. La incubación. La incubación es el periodo durante el cual el sustrato inoculado se mantiene en condiciones óptimas para que el micelio colonice completamente el sustrato. La incubación se puede dar en las incubadoras que hay en los laboratorios. Esa ya es parte como del laboratorio. Pero generalmente si uno trabaja en el hogar, puede hacer el proceso de incubación en un lugar que tenga una temperatura controlada, en este caso que ronde los 25 28 grados Celsius, que mantenga una temperatura, o sea, una humedad óptima también. El paso más importante para mí, el de fructificación, que este es el proceso mediante el cual el hongo produce los cuerpos fructíferos, el hongo la seta. No menos importante la cámara de fructificación. La Cata les estaba comentando que se puede trabajar con tuppers. Generalmente cuando uno compra kits en tiendas de cultivo, le envían un tupper y uno puede cultivar en el mismo tupper y uno va creciendo, uno va viendo cómo van creciendo los honguitos. Ahora, el cómo vamos a trabajar nosotros en la universidad va a ser con este mismo pequeño invernadero. Lo vamos a utilizar y lo vamos a dejar en un laboratorio y ahí vamos a ir dejando los honguitos y obviamente íbamos a ir controlando su temperatura y la humedad. Y eso igual a través de material. Por ejemplo, lo que vamos a utilizar para controlar la humedad va a ser un humidificador que va tirando vapor al ambiente para hacer que aumente la humedad. Ah, esto, lo otro, la cámara de fructificación cuando están en la casa, yo ocupé una caja de madera, como un baúl, y se mantienen muy bien las condiciones dentro de un baúl, sobre todo porque es más fácil controlar la temperatura, también la humedad. Lo otro igual que se puede utilizar son los closets. Y ahí igual hay que tener como ojo, porque yo, por ejemplo, cuando metí hongos a los closets, ocupaba igual estas mismas cajitas, pero más que nada como para intentar tener un espacio en el cual no haya mucha interacción con el medio. Lo otro es que igual he podido cultivar hongos en espacio abierto, en una sala de estar. Los dejé ahí nomás crecer y se vio súper bien. Estuve todo el tiempo controlando la humedad, viendo cómo iba la temperatura, pero sí pude notar que el crecimiento en una cámara de fructificación es mucho mayor. Y eso obviamente igual se da por lo del tema de cómo se van controlando las condiciones ambientales. Bueno, la cepa.
como les decía la Cata, las cepas son variantes genéticas de un hongo. Y estas se van seleccionando dependiendo de ciertas cualidades, qué tan productivos pueden ser, las características organolépticas, los colores también. El ostra tiene una gran gama de colores que van desde el rosado, amarillo, plomo, blanco también. Y por último, que creo que algo súper importante que todos tengamos en conocimiento es qué es el nombre científico. Aquí ya lo pudieron ver, el Pleurotus ostratus, y este se da de forma de dos palabras. Lo que es géneros, que es Pleurotus, y la especie, que es Ostratus. Bueno, para continuar, ¿qué son los hongos y cómo se reproducen estos? Los hongos son un grupo de organismos fundamentales para la vida en la Tierra. Estos son súper importantes ya que descomponen materia orgánica y aceleran el ciclaje de los nutrientes en los ecosistemas. Estos pueden ser saprófitos, simbiontes o parásitos. Aquí como los ejemplos que les doy, el grifo la gargal que crece en madera, el loyo o el hongo de pino que son micorrízicos y el más común de los parásitos es el digüeño. Aquí pueden ver como el ciclo de vida del hongo. Y esta es la reproducción sexual como tal del hongo, porque el hongo se reproduce de dos formas, de forma sexual y de forma asexual. La reproducción sexual sería lo de toda la vida que sea en la naturaleza, que es su ciclo de vida, en el cual germinan las esporas, se crean las hifas se van conectando y se va dando el micelio. Una forma de reproducción no sexual sería la replicación que damos nosotros en el laboratorio. Bueno, y esto es como súper importante y todo el tiempo como que se menciona en muchos lados que todas las setas no son hongos, pero no todos, o sea, todas las setas son hongos, pero no todos los hongos son setas. Y esto da alusión al hecho de que el micelio que crece bajo nosotros es el hongo como tal. Bueno, un concepto súper importante también es que es la fungicultura, que es la agricultura y la ganadería que el humano desarrolló, también se desarrolló lo que es la fungicultura. Eh, no sé si todos han tenido la oportunidad de investigar, pero acá en la región igual se da mucho lo del tema de la fungicultura. Cerca de Petrufquén hay granjas de producción de champiñón de París. Hay lugares donde se producen este hongo que es como súper común en la gastronomía italiana. No puedo recordar su nombre. Es un hongo que crece desde el suelo. La Sí, trufa. la trufa, bien. Hay cultivos de trufa también. Y lo otro es que también dentro de Temuco hay un montón de personas que trabajan en la fungicultura, como pueden ser Fungiciencia, por ejemplo, que los insto a que busquen su Instagram y puedan ver su trabajo. Bueno, eh, los hongos como tal se conocen desde hace mucho tiempo y en muchas civilizaciones se dio el hecho de que recolectaban hongos o también lo estaban cultivando como tal. Y eso igual con el tiempo, gracias a todo el boom que dio, se pudo conocer que es un alimento muy sano, con bajas calorías, con bajo colesterol y una fuente muy importante de proteína. Ahora, estos hongos que vamos a cultivar nosotros se conocen como hongos funcionales o hongos adaptógenos, ¿ya? Estos contienen ciertos bioactivos que son súper importantes, que pueden presentar propiedades como lo son antioxidantes, antibacteriales, antivirales, antialergénicas, antitumorales, también propiedades como el disminuir el colesterol, los lípidos o la glicemia en sangre. Bueno, los que nosotros vamos a cultivar como tal son el melena de león, el ostra y el reishi, que son tres variedades súper curiosas. Por ejemplo, el melena de león yo creo que todos han escuchado sus propiedades, pero como lo que más se habla es lo del tema de la función cerebral o que ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Del hongo ostra, por su gran contenido de fibra, ayuda ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. Bueno, a reducir el colesterol o a la circulación del alimento dentro del cuerpo, al al tránsito intestinal. El reishi también posee propiedades súper importantes, como el mismo apoyo al sistema inmunológico, ayuda frente al estrés físico y mental, propiedades anticancerígenas y propiedades hepatoprotectoras. Ahora, igual es algo que he conversado con mucha gente. Y si ustedes van a festivales, hay un montón de gente que les ofrece productos.
Y los típicos productos que ofrecen son estos gotarios que vienen como con extractos de hongos. Igual hay todo un conflicto de interés frente a eso porque mucha gente se puede acercar a conversar con esas personas, les preguntan más acerca y al respecto y no conocen mucho. Es solamente el trabajo que se da al respecto de hacer el doble extracto y poder consumirlo. Igual tienen que haber, no sé, ciertas interacciones, ciertas propiedades que se eliminan al momento de calentar el hongo. Igual eso es todo un tema. Bueno, ahora sí, continuando con lo del tema del cultivo, aquí en la región de la Araucanía es posible encontrar una gran diversidad de sustratos. Aquí mismo en la Universidad de Manquehue podemos encontrar un montón de sustratos que es a donde vamos a ir, que pueden ser restos agrícolas. También hay forestales, podemos encontrar desechos forestales como restos de madera, podemos ir a aserraderos dentro de la misma región y encontrar, no sé, acerrín chips de madera. Igual dentro de la región tenemos una gran disponibilidad de sustratos. Ahí igual lo importante yo creo que si es que se piensa en un futuro como en un trabajo de producción de hongos serio, igual hay que ir viendo como que sustratos pueden ser más baratos, dependiendo como la disponibilidad en el tiempo y todo eso. Bueno, el melena de león, uno de los sustratos que más prefiere, el acerrín de maderas duras o virutas de madera. Generalmente cuando uno compra los mulch de estos mismos hongos que vienen colonizados, vienen con acerrín de madera. También se puede cultivar en salvado de trigo o otras opciones como lo son la paja del cereal. El ostra prefiere demasiado lo que es la paja de trigo y que es un subproducto muy accesible aquí en la región. También se puede trabajar con acerrín de maderas blancas, la estopa de coco que les comentaba que se puede encontrar en cualquier tienda de cultivo, estas típicas grow, y residuos agrícolas, como las hojas del maíz, del choclo, y que aquí dentro de la región es posible encontrarlos. Y el reishi. Este ya se trabaja con acerrín de maderas duras, que es muy similar al melena de león. Se puede cultivar en troncos de árboles o en sustratos complementarios como puede ser el acerrín con salvado de arroz o trigo. Bueno, dentro de lo que es la disponibilidad en la región, maderas duras es muy abundante por la extensión de bosques nativos y sobre todo por las plantaciones forestales. Paja de trigo, paja de cereales, salvado de trigo y acerrín igual son un montón de sustratos que cuentan con una gran disponibilidad en la región. Ahora, para la estilización de sustratos hay un montón de recetas y yo las recetas se las voy a dejar acá para que las puedan leer, pero con lo que vamos a trabajar en casa nosotros va a ser con una olla de presión y si no se cuenta con una olla de presión, con una olla normal, teniendo el cuidado de lo que mencionaba la Cata de colocar un fondo que puede ser una misma polera, un trapo, cualquier cosa. Y con la olla normal igual hay que tener harto cuidado porque para poder esterilizar en la olla normal se tiene que tener durante mucho tiempo. Y igual hay que compensarlo del tema del gasto del gas. Bueno, en lo que es higiene y asepsia, se recomienda trabajar en espacios súper pequeños, de 1, 2, 3 metros cuadrados. Esto con la intención de poder controlar los microorganismos presentes en el ambiente. Utilizar mesones de trabajo con superficie lavable, melanina, vidrio, plástico, acero. Como les comentaba yo en antes, igual si no cuentan con alguno de estos, se puede plastificar con papel a luz. Y los materiales obligatorios para trabajar en estos espacios caseros van a ser un alcohol pequeño sellado o grande, el desinfectante ambiental, rollo de papel absorbente, que es súper importante porque lo van a estar ocupando todo el tiempo para secarse las manos o ir limpiando los mismos espacios de trabajo, y guantes. Bueno, dentro de los pasos importantes para la asepsia, como les comentaba antes, puede ser el bañarse o lavarse las manos hasta los brazos antes de ponerse ropa limpia siempre. Y esto lo podemos traspolar al trabajo en laboratorio, eh, porque en el laboratorio siempre se trabaja con delantal blanco. Y ese delantal blanco lo ideal es que siempre vaya recién lavado, para no contaminar el material que se use en el mismo laboratorio. Echar desinfectante ambiental, desinfectar el ambiente lo más que se pueda, ponerse guantes y aplicarse alcohol en las manos una vez puesto, y como les decía, realizar el aseo el día anterior. Y si no se hizo durante el día que se va a hacer el cultivo, ya de plano no realizarlo.
Bueno, para la proliferación de los hongos es súper importante que existan los medios de cultivo, ¿ya? Como les comentaron antes las chicas, se utilizan las placas Petri y en las placas Petri se va depositando lo que comúnmente se conoce como APD, que es el agar papa dextrosa. Y también pueden haber agar con extracto de malta y un montón de otros medios de cultivo más que se pueden trabajar en laboratorio. Ahí están los materiales. Este es el más importante para mí. Se pueden hacer estos medios de cultivo sin la necesidad de comprar los medios de cultivo comerciales, utilizando papa, que aquí en este caso se da una receta súper simple, que es hervir 200 gramos de papa rebanadas sin pelar, un litro de agua destilada, 30 minutos. Se filtra eso con una gasa y todo el líquido resultante se guarda, ya que esa infusión es donde está lo que vamos a utilizar, que es el almidón de papa. Luego se mezcla con destroza y agar, agua destilada y se revuelve hasta disolver. Ahora, hay que pasar al proceso de autoclavar. Y si no se cuenta con la autoclave, obviamente como un método más artesanal vamos a utilizar la olla a presión o una olla común. Y luego eso ya se pasa a las placas Petri. Ahora, cuando se va pasando a las placas Petri o en frascos de vidrio, es súper importante tener cuidado porque al estar caliente el medio de cultivo, se va generando transpiración en la misma placa. Entonces ahí es súper importante ir dejando las placas una arriba de otra. Bueno, aquí en la tapa de aislamiento se puede hacer de dos formas. Como lo estaban comentando las chicas, al comprar cepa con cualquier distribuidor. O podemos ir al bosque y encontrar honguitos que sean comestibles. Se hace el sello de espora y ese sello de espora se puede imprimir en algún papel aluminio y eso se raspa y se pasa a algún medio de cultivo líquido y después eso se puede inyectar con una jeringa al sustrato. Bueno, la etapa de propagación se puede realizar de dos formas, con un inóculo primario y secundario o pasando ya de plano directamente a la inoculación de cualquier sustrato. Bueno, para la preparación del inóculo primario vamos a utilizar cualquier mechero, estos mecheros que ocupamos en el laboratorio que se pueden comprar y se pueden utilizar muy fácilmente en casa. Con algún bisturí, esto se calienta, después del mismo bisturí cortamos el medio, que es lo que estaban comentando las niñas, y ese pedacito o trocito se puede pasar a algún frasco. Y este frasco va a estar obviamente con algún sustrato, que comúnmente los sustratos que se utilizan ahí son granos de arroz integral, y ya con eso se hace crecer. Una vez que el hongo prolifera en estos frascos, podemos sacar un pedacito de ese mismo frasquito y irlo pasando a diferentes sustratos. Entonces, de esa forma vamos haciendo que el hongo prolifere. Bueno, aquí en las recomendaciones más importantes que les podría dar es que para evitar problemas de contaminación se debe controlar el contenido de humedad del grano. Este se tiene que escurrir muy bien antes de prepararlo. Y hay que tomar en cuenta la temperatura y el tiempo de esterilización, que estos sean los indicados en los manuales. Y hay que cuidar la asepsia y la limpieza de los utensilios empleados en la inoculación. Bueno, la etapa como favorita, que ya sería como ya la de siempre. Aquí vamos a preparar el sustrato a base de paja o trigo y aquí lo importante es que el sustrato tenga ciertos tamaños. Si vamos a trabajar con pajas de cereales, estos que no superen los 5 a 10 centímetros, hay que cortarlos antes de... Y eso ayuda a que el hongo prolifere de forma mucho más rápida, ¿ya? Luego de eso hay que pasar al paso de esterilización del sustrato. Y esto lo vamos a hacer en autoclave, quizás cuando estemos trabajando en laboratorio, olla a presión o una olla común. Ahora, los materiales que vamos a utilizar van a ser la semilla, que va a ser el inóculo que tengamos, la paja de trigo o cualquier otro de los sustratos que les mencioné antes, recipientes de cultivos que para mi preferencia van a ser frascos de vidrio o también pueden ser bolsas que se compren. Alcohol de 70, cinta transparente o masking tape y un cuchillo cartonero o tijera. ¿Ya?
Dentro de los pasos va a ser integrar la paja y la semilla en un recipiente de proliferación que pueden ser estas mismas cajitas de plástico y hay que ir intercalando manualmente. Colocar una capa del sustrato, una capa de la semilla, una capa del sustrato, una capa de la semilla. Ya, una vez que se complete todo el volumen del recipiente, hay que sellarlo, etiquetarlo y ahí es súper importante seguir estos pasos. Hay que colocar la fecha, el peso y la variedad del hongo que se va a cultivar. Las bolsas sembradas y selladas se colocan sobre los estantes de incubación y tiene que controlarse la temperatura. Como les mencionaba, tiene que estar dentro de un rango de 25 a 28 grados Celsius. Ahí igual es súper importante que contemos con algún termómetro para ir registrando esas temperaturas. Ahora, cuando les comenté yo, ocupé una caja de madera y esta cajita estaba cerrada. Es súper importante que el área esté cerrada, que esté siempre limpia y eso. Luego se va a pasar a la etapa de incubación, que esta etapa generalmente dura de 20 a 30 días. Y dependiendo del hongo y las condiciones que tenga el ambiente en el cual vamos a estar cultivando, puede atrasarse más o puede adelantarse. Esta parte me la voy a saltar. Espero que lleguemos como a esto en el laboratorio, que ya se vería súper bonito. Obviamente con frasco o trabajar con estos chimbombos de los pipeños. Ahí tenemos que ir jugando con los materiales. Pero una vez hagamos las demostraciones va a ser como súper bonito el ver cómo esta gama de colores. Bueno, por último, para ir concluyendo, dar algunas recomendaciones. Hay que mantener la higiene y la asepsia. Hay que controlar la humedad, regular la temperatura. Hay que tener ojo con la ventilación de los espacios. Por lo menos cuando se trabaja en casa, ir ventilando una vez al día es como lo recomendado. Evitar la exposición directa al sol del material. Hay que estar supervisando el crecimiento del micelio continuamente, ojalá todos los días, porque puede que haya fallado alguno de los pasos de asepsia o esterilización y puede que tengamos algún microorganismo no deseado y puede estar invadiendo el cultivo. Ahora, al respecto de eso, cuando se trabaja en el hogar hay que tener mucho cuidado con la contaminación que pueda generar el hongo porque sé que hay contaminaciones que pueden ser muy riesgosas para la salud. Así que lo ideal cuando se encuentra una contaminación en cualquier cultivo es desechar eso, desecharlo y desecharlo sellado, tal cual como se tenga. Hay que tener mucha paciencia y, como les digo, ir observando diariamente, utilizar una cámara de fructificación y realizar la cosecha a tiempo. Ese paso es súper importante. Hay que esperar a que los hongos crezcan hasta un tamaño adecuado y una vez el tamaño sea el adecuado, ya recién se puede empezar a cosechar.